Mi duda, Facundo, perdón que sea así como molesta, pero No. es si eso alcanza o lo que hace es darle mayor sostén al que sea el candidato del PRO. Y además les hago una pregunta a los tres. ¿El radicalismo pagó mayor costo político con el Pacto de Olivos, con Domingo Cavallo como ministro de Fernando de la Rúa o aliándose con Macri, Pichetto y la UCD, por ejemplo? Jesús. Porque está la UCD también, en Juntos por el Cambio. Eh, Digo, recordando lo que decía Alfonsín en ese tape, ¿no? Mira, dos cosas te quiero decir. Una, esta es la era de las coaliciones. Como lo señalaba, creo que Leopoldo hace un minuto. No, Leopoldo hablaba de frente, que es un concepto bastante diferente al de coaliciones. Bueno, frentes o coaliciones o alianzas. En el mundo y en la región. Sí, Macri les decía a ustedes durante el gobierno que no era una coalición y por eso decidía él y no toda la Por alianza. eso es que nosotros siempre insistimos que había que mejorar las condiciones de funcionamiento de la coalición. Claro. Ciertamente. Y por eso es que ahora, como señala Facundo, el 45% de los votos de la Juntos por el Cambio tienen origen en listas patrocinadas promovidas por la Unión Cívica Radical. Así que no hay ninguna duda acerca de la competitividad del radicalismo. Lo segundo que te quiero decir de las coaliciones es que en todas esas coaliciones existen distintas afluentes que tienen que ver con la diversidad y la complejidad de una sociedad. El último presidente que fue electo por la lista de un partido fue Alfonsín en el año 83. De allí para acá todos fueron frentes, coaliciones o alianzas. Merkel gobernó con la socialdemocracia dentro. Y ahora va a gobernar la socialdemocracia con los liberales. Pero, por en ejemplo, Alemania. ¿no Y era en más Chile, coherente con lo que es el no, radicalismo? pero lo que quiero señalarte es que no es el problema de la coherencia de lo que orígenes de cada partido. Tiene que ver con el programa que se somete a la consideración. Por eso, nuestro partido, a través de sus instituciones de pensamiento, promovió y difunde sus propuestas de programa parlamentario. ¿Qué tienen que ver con eso? Ahora lo quiero escuchar a Leopoldo sobre qué piensa del radicalismo power que están describiendo Jesús, Facundo y también Rubinstein, pero quiero ir, Roy, un segundo con vos de nuevo a la historia y Estaba pensar... pidiendo pista, Roy. Miraba, Sí. yo no sé si quería Además de opinar lo que sobre vos la quieras decir, además de lo que vos quieras decir, yo te quiero pedir sobre algo sobre la historia de Alfonsín en la historia del partido de la Unión Cívica Radical. Bueno, yo creo que ese fue el momento más brillante de la trayectoria histórica del radicalismo, ¿no? Es decir, ese partido, que era un partido de un cuarto del electorado, de un 25, un 30% de los sufragios, encerrado en el mundo de las clases medias, de golpe en el 83 pegó un salto y no solo logró digamos, romper la ley de hierro de la política argentina que decía cada vez que hay elecciones libres gana el peronismo, logró romper esa ley, sino que propuso un horizonte político completamente original para la Argentina, que cuando uno lo mira, incluso desde fuera de la Argentina, es significativo, ¿no es cierto? La construcción de la democracia ha sido una tarea colectiva, creo que hay logros significativos que comprenden a todos los actores políticos, recién se señalaba, pero hay un padre de la democracia, ¿no? Ahora bien, al radicalismo le pasó lo que a muchas otras fuerzas en estas últimas décadas, ¿no? Y es que las dificultades económicas de la Argentina finalmente se lo tragaron en dos ocasiones. En el gobierno de Alfonsín al final y sobre todo en la muy frustrada experiencia de la alianza. Y yo creo que ahí el radicalismo prácticamente estuvo a punto de desaparecer. Dos datos señalo. En las 3 elecciones nacionales que tuvieron lugar después del 2001, Sí. El radicalismo apenas una vez arañó el 15% de los sufragios. En otra, acá uno de los señores que está presente fue candidato presidencial, sacó menos del 3% de los sufragios, ¿no? Es decir, muy golpeado. Y de hecho, de los 3 candidatos presidenciales que compitieron por el radicalismo después de la crisis del 2001... Sí. Ninguno estaba en el partido hoy. ¿Y cómo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ese partido estaba en vías de desaparecer o de convertirse en un partido testimonial. Entonces, yo creo que cuando uno mira, bueno, qué es lo que pasó en Gualeguaychú, la alianza con el PRO... ¿Cómo explicás dónde están cada uno de nuestros integrantes? Bueno, yo creo que cada uno O sea, tenemos son grandes, tres qué sé yo, ¿no? alfonsinistas históricos, Sí. que uno está dentro del espacio kirchnerista y los otros dos están dentro del espacio
del PRO, de Juntos por el No, Cambio. no, De no, Juntos no. por el Cambio, Juntos por el Cambio. bueno. Juntos por el Cambio, tranquilo. Salto y te grito. El PRO no, Yumi, el PRO no. Algunos han pasado por, pero no importa. No No quiero son los ejemplos. opinar sobre las Pelearon en decisiones la plaza. individuales, No, todas no. ellas legítimas. Sin decisiones individuales y pensar, digamos, con ojos de historiador, que Sí. fue esa alianza en el Gualeguaychú, básicamente. Claro. Bueno, a yo la creo que historia de la UCR. a la luz de lo que había pasado entre el 2001 y el 2011, la elección del 2011, era comprensible que el radicalismo buscara algún tipo de salvavidas para asegurar su supervivencia. Y en la medida en que el kirchnerismo ocupaba como el espacio de centro-izquierda, populismo, llamarle como quieras, no importa, en la medida que estaba ese lugar ocupado, inevitablemente, me parece, la opción tenía que ir en la otra dirección. Bien. Entonces acá yo creo que la pregunta, que es una pregunta que te tienen que responder ellos, Hacela que respondan ellos. bueno, ¿qué hay hacia adelante para el radicalismo, no es cierto? A ver, Leopoldo. Y yo le sumo, esa pregunta discúlpame no la voy a Leopoldo, responder. te voy a sumar otra pregunta. ¿Quién Se agradece. representa hoy mejor los ideales de Alfonsín? Perdóname. ¿Santoro o Tetaz? No, Digo, a ver. para poner dos ejemplos de dos radicales que están en espacios O distintos. López Murphy. Si me permitís, quedaron algunas cosas pendientes de lo anterior. Porque si Adelante. no, son varias preguntas a la vez. Una no la voy a responder por razones obvias. A ver, el radicalismo efectivamente, por algunas de las cuestiones que aquí se plantearon, vivió una crisis que además abarcó todo el sistema político y que tuvo su máxima expresión en el 2001, poniendo incluso en jaque al sistema político argentino. ¿Cómo fluctuó el votante radical? Bueno, hay mucho para hablar. Yo te digo que en el 2011, volviendo un poco al ejemplo que él decía, cuando Cristina saca el 54% de los votos, es obvio que no saca todos votos peronistas. Como Alfonsín, cuando sacó el 52, tampoco representó todos los votos que tenía el radicalismo. No teníamos esos votos. Es más, en el 52% de Alfonsín hubo un porcentaje significativo de votos que vinieron del peronismo. Sobre todo el peronismo que estaba disconforme con lo que había sido el peronismo en la etapa De la dictadura. de la última etapa de la década del 70. Y ocurrió lo mismo con el alfonsinismo. El alfonsinismo votó a Cristina Kirchner en el 2011. Vos veías las encuestas postelectorales y había un porcentaje infinito de gente que había votado por Alfonsín en el 83 y que votó por Cristina en el 2011. Esto que se dice en el sentido de que, bueno, esto lo llevó al radicalismo a tener que tomar la decisión de hacer la alianza con el PRO, bueno, es probable, pero era contra natura. Por eso yo creo, era contra natura porque era una alianza con uno de los sectores más conservadores de la Argentina. Y me parece que eso lo hace entrar en contradicción al radicalismo. Ahora, si hoy en esta etapa está creciendo o no está creciendo, bueno, yo no lo veo de esa manera. O sea, ¿no ves un radicalismo power? No, yo lo que veo es un radicalismo que está enfrentado a un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que si se impone en la alianza, esa alianza se rompe. Salvo que la conducción radical se... Pero digamos, perdóname, vos decís que mimetice- el PRO y la coalición cívica no bancarían que el líder del espacio sea un radical. De ninguna manera. A mi juicio, de ninguna manera. Salvo que ese liderazgo radical se mimetice definitivamente con el bloque de poder que hay en Argentina, que es la Asociación Empresaria Argentina, Nación, Clarín, etc. Si ocurre eso, podrían llegar a admitirlo. Podrían llegar a admitirlo. Leopoldo, y para los tres también, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de que se dé en algún momento un acuerdo? Se habla mucho para después de las elecciones, un acuerdo entre oficialismo y oposición en algunos grandes temas. ¿Eso se puede dar realmente o es algo que dice el gobierno que se tira? La oposición ya dijo, por lo menos Juntos por el Cambio, que no está interesado. ¿Cómo ven esa No, posibilidad? eso para mí es necesario e imprescindible. Es otra cosa. No estamos hablando de Sí. acuerdos electorales. Eso creo que es imprescindible a la luz de la situación que tiene la Argentina, de las crisis que hay que superar, de la carga de la deuda externa. Me parece que es absolutamente imprescindible. Ahora, volviendo, digamos, al eje, ¿no ves posible esto que ellos se ilusionan diciendo vemos 3 candidatos a presidente radicales con posibilidades? ¿No lo ves? No, yo no digo que no, para nada, al contrario, yo digo que es Sí. posible que eso ocurra. Lo que pasa es que yo no me involucro en esa decisión porque yo no estoy en la estructura partidaria. Lo que digo es que si llega a ocurrir eso y algún candidato del radicalismo se impone, la alianza se rompe. Bien. ¿Puedo decirte algo? Sí. Sí, claro. Mira,
En democracia las opiniones individuales son todas válidas y respetadas y deben ser respetables. Pero en el sistema de funcionamiento del sistema democrático lo que importan son las opiniones institucionales. Y esos son los partidos. La Unión Cívica Radical, que tiene 130 años, toma decisiones de acuerdo a sus instituciones. El único partido que lo hace, además. Muy bien, además, El único. ¿cuáles son sus instituciones? El voto de los afiliados. Este año que votaron, más de 200.000, casi 250.000 personas tomaron decisiones, eligiendo autoridades partidarias. No hubo una que dijera que quería romper la coalición ni que quería volver a la lista 3. Punto. Segundo, la segunda institución que toma decisiones... O sea, esa alianza está sólida, por lo menos de parte del radicalismo. Absolutamente, más. Cada una de las convenciones, la de Gualeguaychú en el 2015, la de La Plata en el 2017 y la de Parque Norte en 2019, votó por cada vez más votos positivos y por cada vez más diferencia con la oposición, el mantenimiento de la coalición. Este está fuera de discusión. Yo respeto todas las opiniones, pero no se puede hablar del radicalismo. Vos dijiste, Tetaz o Santoro. A Santoro lo conozco desde que tenía 14 años. Sí, han compartido reuniones de comité. No tengo ningún problema con él, pero no es radical. ¿No es radical? ¿No es radical? No, no es radical. ¿Santoro no es radical? No, no es radical. ¿Y Si qué fuera es? radical, respetaría la regla de juego del radicalismo. Bueno, obviamente ahí entramos ya en un terreno un poco más complicado. Yo creo que Pero Moró tampoco es radical. No, pero Para Yo vos creo que tampoco es es radical, absolutamente Facundo. radical desde el punto de vista de los valores, los principios y la historia del radicalismo. Pero bueno, como dice Jesús... para mí lo fue y no lo es, pero de todos modos... Y de Leopoldo lo que quiero, entonces tampoco es. Pero perdón, a Entonces Cobos Leopoldo tampoco. a Cobos lo habían echado también cuando era vice Muy de bien, y Cristina. después Pero después se volvió, va y retractó y volvió. el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, dice. No, pero el Gualeguaychú, cuando decimos lo que decía Jesús, yo lo complemento con... Hubo un tremendo debate en Gualeguaychú. Se discutió, no es que el radicalismo institucionalmente hay una volaron mayoría sillas. que porotea y aparatea. Hubo debate Acalorado. político, No, pero, hubo en la pero puerta fundado, volaban pero sillas. debate fundado, con muy serias posiciones, donde Sanz opinaba una cosa y Morales opinaba otra, y había muchos que querían incorporarlo a Massa y ese sector del peronismo que era profundamente antikirchnerista, pero le desperfilaba el perfil que se le quería dar de como opción frente al peronismo a lo que luego sería Juntos por el Cambio. Digamos, fue un profundo debate y producto de ese debate, como dice Jesús, en 3 oportunidades y se sigue desarrollando ese debate ahora. Lo que no coincido con la mirada de que eso lo hicimos para salvar al radicalismo. La razón por la cual se amplió la alianza opositora es que había una evaluación de que estábamos frente a un límite institucional. Para La frenar el ruptura con los kirchnerismo. sectores productivos, la irracionalidad de la lucha contra el campo, el manejo arbitrario de los medios de comunicación, programas de concepción semifascista en la televisión pública donde eran el escarnio de los opositores, donde no había espacio para nada. Había una concentración de poder hegemónico en la Argentina muy, muy fuerte, que tenía una enorme resistencia. Y yo les diría, no, y yo participé, me acuerdo que con Brandón íbamos a muchas marchas callejeras cuando no iban los dirigentes políticos. La demanda que había ahí porque la oposición se unificara, la sociedad argentina, la que no formaba, no se sentía expresada por el kirchnerismo, nos demandaba que nos juntáramos. Se veía, habían caído las reservas, se había hecho un despilfarro fiscal enorme. Cristina, que agarró el país con 57.000 millones de dólares de reservas, con superávit fiscal, superávit comercial, superávit en la balanza de hidrocarburos. Teníamos importación de petróleo, 300.000 millones de dólares en subsidios durante 5 años. Era una catástrofe que requería que hubiera una fuerza muy consistente enfrente. Yo quiero una pregunta. Están pidiendo prisa. Vamos a frenarle un poquito a Facundo su mirada antikirchnerista. En primer lugar, decir que todo era una catástrofe en ese periodo contradice... Di algunos elementos. Contradice el sentido común. Los millones de argentinos que se incorporaron al trabajo, a la seguridad social, el desendeudamiento de la Argentina, la generación de mercado de capitales propio a través de la nacionalización de las AFJP, etcétera. Incluso yo tuve una discusión epistolar con Facundo respecto a la nacionalización de YPF.
El pueblo jugará quien tuvo razón. Demuestra que eso no era una catástrofe, en todo caso. Además, parte de lo que dice Facundo fueron los argumentos que llevaron al derrocamiento de Irigoyen. A Irigoyen también lo calificaban como dictador, a Irigoyen lo calificaban como un patotero que usaba, no me acuerdo ahora cómo se denominaba, un grupo radical en aquella época. El clan radical. El clan radical. A Irigoyen lo denostaban por su neutralidad frente a la guerra o por la nacionalización del petróleo. Ahora vas a decir que Cristina Irigoyen como Fernández Alfonsín, dejate de joder. No, si yo no dije nada. Bueno, no dije nada, Jesús, mantenete tranquilo. Más o menos. Yo lo que digo es que en términos conceptuales el kirchnerismo se parece mucho más al irigoyenismo que el macrismo. ¿Viste? Discutir, pero obviamente, eso es obvio. Ahora, digamos, si uno hace un repaso histórico, es elemental que es así. Ahora, en ese términos de repaso contenido. histórico, perdóname, Facundo dice Bueno, que le pedían... Roy y Gerturov tienen escrito acerca del librecambismo de Hipólito Yrigoyen, para empezar. No, pero para venir más acá, porque yo creo que efectivamente un poco de razón tiene Facundo, había una demanda de un sector de la sociedad que les pedía frenen al kirchnerismo. Pero 4 años después hubo una demanda al peronismo, únanse para sacar a Macri. Y ahora hay otra demanda. Entonces digo, ¿no estaremos cada 4 años volviéndonos locos para sacar al que está porque no solucionamos los problemas? Levanta la mano. Algo de eso hay. Te quiero decir lo siguiente. Estamos convencidos que hay una relación de causalidad, instituciones y resultados económicos y sociales, definitivo. Y hace falta tener un régimen político ideal, el deseable. ¿Cuál es? El que tiene 3 componentes. Componente democrático, eso quiere decir que la elección es indispensable y tiene que ser libre y limpia. El componente liberal, garantizar los derechos individuales y de las minorías. Y el componente republicano, que es el control y la división de poderes. Esas son las cosas que necesitamos hoy y que están en riesgo. Bueno, vamos a hacer un punto acá. Sí. Hay una pregunta que hizo Roy, que la van a responder después del corte, pero tenemos que hacer un corte ahora, que no respondió ninguno de los 3, que es pensar en el futuro del radicalismo. Pero lo vamos a hacer después del corte, que hay más fuego, amigos. Ya venimos.